y no me dejo invadir de la amargura y de la rabia, porque cuando uno tiene amargura y rabia, lo que termina Eso no haciendo es tiene nada que ver con la rabia, y a pregunta. mí como persona, O sea, ¿se va a como hablar con persona, Uribe o no? después de la elección pasada, por supuesto, pues, me ha Oh, servido pues, para transformarme y para entender más la rabia. bueno, conforme pasa el tiempo, pues yo cada vez más le voy perdiendo la prevención a declarar mi antiuribismo y antipetrismo de manera abierta. Pero, a pesar de todo, creo que uno tiene que ser objetivo en la vida y cuando uno hace análisis no puede manejar mecanismos ni preferencias. Así que, en aras de mantener el equilibrio, voy a hacer una reacción a Sergio Fajardo. Diremos pues. Bueno, yo Bueno, yo la verdad no es que vaya a votar por Fajardo porque creo que es un candidatazo, que es una maravilla. Más bien es un voto como por descarte, ¿no? Porque los otros dos me parecen impresentables, entonces, ¿cuál sería el menos peor para gobernar? Pues no es que no le tenga muchas esperanzas, pero es lo que hay. Si es que llega a pasar, ¿no? Yo igual si tengo la oportunidad de votar la consulta no lo voy a votar a él. Pero pues como es el que más posibilidades tiene de pasar. Aquí estamos. Y luego Muy bien, muy más de un bien. año de la primera y segunda vuelta presidencial. Habilitamos una página web, candidatos2022.com, para que ustedes nos enviaran las preguntas y igual se enviaron Este muchísimas. proyecto pues Pero obviamente una se cosa le suspendió adicional, con una todo este encuesta tema de las que sacó el marchas. Centro Nacional de Una embarrada. Consultoría, publicada por Pero semana.com en las últimas así horas. es. Dos datos Relativo. llaman la atención. Gustavo Petro aventaja al segundo, Sergio Fajardo, por cerca de 10 puntos. Y en el escenario de segunda vuelta... Ah, sí, claro, eso es relativo porque pues es que están haciendo escenarios de la segunda vuelta entre tres. Y aquí va. Entonces, Sergio Fajardo. entonces pues, a ver, tampoco es pues mucho, que hay que hacer mucho énfasis en que es el único. Buenas noches y muy O amable sea, por acompañarnos. Buenas noches. hola Sergio. Gusto estar acá contigo. Llegaron decenas de preguntas de todo tipo, pero agrupar esto lo hemos hecho como en 3 o 4 partes. Hay una primera que es por la que se pregunta todo el mundo, cómo está la coalición de la esperanza, posibilidades de coalición con Petro, posibilidades de coalición con el uribismo y la derecha, Ajá. etcétera. Así que, lo primero, ¿cómo va el proceso de la coalición de la esperanza? Bueno, primero repasemos quiénes estamos en la coalición de la esperanza. No hay Está necesidad. Humberto Creo que Lacalle, Ana María eso Robledo, es de conocimiento público. Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, estoy yo, ¿Sabe cuál y es? está institucionalmente el partido Alianza Verde. ¿Sabes cuál es el propósito de hacer Tenemos eso? un propósito. El 22 de abril nos presentamos al público. Lo peor es que no se presentaron el 22 de abril. Lo siguiente. Lo pasaron para el 7 tampoco fue y aquí todavía estamos esperando que se presenten. Donde escribimos A estas alturas, en mayo 12. Y 3, un conjunto de principios programáticos básicos que compartimos entre todos nosotros. Ese ha sido un trabajo hecho por unos equipos que tenemos, todas las personas han participado allá, incluyendo sus ideas, y esa es una componente del Pero no vamos a ver esos principios programáticos hoy. Tenemos que presentar, ya ese es otro capítulo, tenemos que presentar cuáles van a ser los criterios que tenemos para construir una lista única al Senado de la República y listas únicas a la Cámara de Representantes. Yo estoy muy contento en el sentido de que hemos hecho un esfuerzo grande de sentarnos, como les decía anteriormente, personas muy diferentes. Por ejemplo, aquí está Ángela María Robledo y aquí estoy yo, y ella fue candidata a la vicepresidencia en la elección presidencial pasada con Gustavo Petro. Y aquí estamos trabajando. Esto requiere discusiones, pero lo estamos haciendo con un espíritu muy grande y creo que es un ejemplo para Colombia. Una coalición por fuera de los extremos. A ver, mientras tenemos esto, que hoy se le dice centro, como no me gusta 4. mucho la categoría, pero no vale la pena discutir sobre eso.
y presentarlo y construir tres minutos. un camino que tenemos y que espero que nos lleve a la presidencia de la República. Mi convicción es que la persona que está acá, que escojamos acá en la consulta, sea la persona que llegue a la presidencia de la República. Digamos que por el lado bueno, pues hay que reconocer un poco, es medio contradictorio, ¿no? Pero hay que reconocer un poco este mensaje o esta intención que tiene la Coalición de la Esperanza, que es un poco como expandir la filosofía del Partido Verde, que es básicamente juntar gente de centro derecha y gente de centro izquierda y unirlas. Y como que se unan todos, pues eso da como transmite como esta idea de que se puede convivir, ¿no? Que se puede conversar, que se puede dialogar, que podemos estar todos juntos, que no necesariamente hay que estar en esta división como sociedad a la cual llevamos acostumbrados ya pues desde que estamos existiendo como una república. Digamos, eso es el lado bueno. El lado malo es que obviamente como son dos ideologías diferentes y son gente que piensa de manera muy diferente, pues obviamente llegar a acuerdos es muy difícil. Y ahora sapos que se van a tener que tragar de todas partes. De eso sí no quepa la menor duda. Y creo que por eso es que les ha costado tanto presentar la famosa coalición, porque sí, para que toda esa gente tan disímil se ponga de acuerdo. Es que Fajardo, en el fondo Fajardo es un tipo de centro derecha, pero pues en la centro derecha, como la derecha toda la Copa Uribe, entonces en la centro derecha como que no encontró mucho apoyo, lo encontró más en Claudia López y en Jorge Robledo, que estaban más cercanos a la izquierda, y entonces echó para allá, pero en realidad es un tipo de centro derecha. Y un tipo de centro derecha, digamos, sentándose con Robledo. Eso es curioso porque pues estamos hablando de un tipo que cuando gobernó hablaba de APPs, o sea, de gobernar con las alianzas público-privadas. Robledo es un tipo del móvil que cree que todo ese tipo de vainas es como lo peor que le ha podido pasar al país. Entonces, estas contradicciones hacen un poco difícil que pues lleguen a acuerdos. Sería interesante, muy interesante ver cómo van a llegar cuáles son esos principios y la plataforma programática que van a sacar, porque pues uno a estas alturas no me puedo imaginar con qué van a salir. Eso por un lado. Lo otro, ya en el tema específico de Fajardo, 3 minutos dijo 2 ideas, o sea, no había necesidad ni de describir quiénes eran. Hubo como gran parte de esos 3 minutos en los que prácticamente se pasó describiendo un proceso que no venía ni siquiera el caso. O sea, básicamente, si le preguntaron cómo va la Coalición de la Esperanza, pues la respuesta a eso era: en estos momentos estamos haciendo esto, vamos a hacer esto, esperamos lanzarnos el 22. Ya está. Digamos, minuto y medio flat. Por más que usted quiera hacer eso más largo, llega minuto y medio, pero esa era la respuesta, básicamente. ¿Y cómo se siente? Sí, se siente contento, pero entonces, ¿qué? Como de sus compañeros, en fin, de como un poco más de contenido, que es, digamos, la gran crítica que le tiene todo el mundo, ¿no? Es como que póngale un poquito más de contenido a sus respuestas. Y, o sea, es más, póngale contenido a las más cortas, porque, pues, de hecho, si le hubiera puesto contenido a la respuesta, como le digo, si hubiera demorado 1 minuto y medio, mata a 2 pájaros y un solo tiro. Pero bueno, vamos a continuar. Le quiero hacer, ya que usted utiliza la palabra extremos, le quiero leer una pregunta, después le hago un análisis. Nos pregunta Anderson Vargas desde Boyacá, fue uno de los primeros que envió pregunta, por eso la seleccioné. ¿Cómo invitaría a sus contradictores a trabajar en los temas fundamentales para nuestro país? Si hay alguien con quien definitivamente no trabajaría, ¿y por qué? Ay, esa pregunta está buenísima. Esa pregunta está buenísima porque es que aquí hay un tema, y es un tema muy interesante del centro. El centro, digamos, tiene un valor agregado que no tienen los dos, que no tiene ni el populista de izquierda ni el populista de derecha, y es que el centro es el único que prácticamente puede convocar un diálogo de unidad nacional, por lo que mantiene su moderación, por lo que tiene esa capacidad de escuchar a representantes de lado y lado, está en capacidad de poder unir, digamos, a la gran mayoría de ideologías políticas en el país para lograr acuerdos a nivel nacional, que es algo que este país necesita de manera exagerada, con una urgencia pues inusitada.
Entonces la pregunta de cómo va a invitar a sus contradictores es muy importante, porque es que por más que uno esté en contra de Uribe y de Petro como líderes populistas, hay que entender que ese movimiento y muchas de esas ideas, hay muchas ideas para rescatar dentro del movimiento como tal, dejando de lado a los dos populistas. Dentro del movimiento como tal hay gente que es muy rescatable, hay gente que es muy valiosa, y además de eso es importante, o sea, esos puentes hay que crearlos, porque si no, ¿usted con quién va a crear la unidad nacional? Una unidad nacional al estilo Duque, yo y mis aliados, y esa es la unidad nacional, y eso es la discusión nacional que va a tener, pues así no funciona. Hay que crear los puentes. Entonces está muy buena, esa pregunta es fundamental, y lo interesante es que pues no solo Fajardo, todos los candidatos del centro, digamos, deberían estar en capacidad de hacérsela, o sea, de escuchar, de recibir esa pregunta y de poderla responder, que creo que es una de las preguntas más importantes para lo que puede ser una propuesta de centro de cara a las presidenciales. Donde estamos muchos, que me cuento yo, más o menos coincidimos en que hay dos tesis que pueden estar haciendo mucho daño. La primera tesis indica que el centro es igual al uribismo y que todo lo que no sea petrismo es igual a uribismo, que es con la tesis que a usted lo han atacado. Para mí esa tesis es errónea, equivocada, por decir estúpida. Pero hay otra tesis que yo utilizaría los mismos calificativos, y es pensar en la palabra extremos, que Petro y Uribe son iguales, y que entonces Gustavo Petro es igual a Álvaro Uribe. Pues difícilmente alguien lograría el costo encima que tiene Álvaro Uribe, hasta con 6.400 falsos positivos. Sí, si esa categoría se utiliza y usted pasa segunda vuelta, igual usted va a necesitar el voto del petrismo si es que va a enfrentarse a la derecha. ¿A usted no le parece que esas categorías son erróneas? Y pregunto lo que dice aquí Anderson. ¿Usted definitivamente no entablaría ningún tipo de acuerdo con Gustavo Petro, ni siquiera en una segunda vuelta? Es buena pregunta. Vamos en orden. Voy a dar una respuesta que responde a las dos tesis que correctamente dice que hacen daño. Yo estoy de acuerdo con la afirmación de que hacen daño, pero voy a explicarles. A ver, sí, De la profundiza. manera. Las dos son falsas. Ok, Sí. sí. Y Supongamos que sí. podemos tal vez elaborar un poco. Sí, esa es la idea, que elabores un poco. De manera recurrente, por 2 años y medio, yo he sido sujeto de agresiones directas, inicialmente en cabeza de Petro, de todo tipo de agresiones. Y también lo hacía Uribe. Insultos, fake news. Uribe no lo baja de santista Una de esas, y de vendido, es de decir, otras vainas. yo soy uribista, que soy uribista enclosetado, pues todo tipo de afirmaciones de esa naturaleza, lo cual es falso. Y es dañino, porque muchas cosas de las que han hecho durante todo este tiempo es agredirme. Sí, la guerra social. Es falso. Esa tesis es incorrecta. La otra, que Uribe y Petro son lo mismo, no son lo mismo. Pues ni más faltaba que fueran lo mismo. Son muy diferentes en muchos sentidos, pero tienen cosas en común. Voy a decir una, que es la que explica las dos. Ah, muy Yo creo bien. que es costosísimo para la sociedad colombiana, y es la palabra polarización. Parte del tema con Fajardo es que Fajardo es un outsider, y no solo es un outsider, sino que además, digamos, no está versado en nada relacionado con ciencias sociales. Él tiene un PhD en matemáticas, y lo que ha conocido ha sido más, digamos, por el su trasegar político, que además no ha sido mucho, porque es que pues, Fajardo es un tipo que prácticamente se aparecía en elecciones, cuando las ganaba gobernaba y después volvía y se perdía. Y así pues su background es ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, y hasta ahí llegó. Entonces creo que eso pues le juega muy en contra, porque él para expresar ideas no es bueno, y no está expresando bien las ideas. Es bueno aclarar un par de cosas acá. En términos electorales, todo el que no esté en la campaña de uno es un enemigo. Es como en una empresa, eso es como el mercado. Me estaba acordando precisamente de una teoría en ciencia política que se llama la teoría del rational choice, que es básicamente lo mismo. O sea, es su marca, la marca Fajardo, contra la marca Uribe, contra la marca Petro. Y pues como en un supermercado, cuando usted está eligiendo entre Coca-Cola, Pepsi y la marca nacional, pues es exactamente lo mismo. El votante está eligiendo entre la marca Petro, la marca Uribe y la marca Fajardo. Entonces, en realidad, pues enemigos sí son, o sea, su competencia. Hay una guerra sucia que no está bien, pero, o sea,
el problema aquí no es tanto que lo vean como pues, que sea su competencia y que compitan contra usted. Digamos, si la palabra enemigos es un poco exagerada, pues, son sus rivales, por ponerlo de alguna manera. Pues si uno mira, digamos, la historia nacional y sobre todo en la época del bipartidismo, y especialmente, digamos, en la época que viene del Frente Nacional para acá hasta el 2002, uno veía como liberales y conservadores eran rivales en materia cuando se trataba de elecciones, pero después de las épocas postelectorales, cuando ganaba uno y ganaban los unos y los otros hacían oposición, igual a pesar de hacer oposición, pues almorzaban juntos y eran amigos y se reunían y... ¿sí? Entonces, o sea, el tema de rivalidades, pues todos son rivales en una democracia, lo digo muy bien, la gente piensa muy distinto y eso es lo que hace una democracia. Si todos pensáramos igual, pues no seríamos una democracia. Eso es algo que quería Hitler y eso también es lo que quería Stalin, todo un país que pensara igual. Entonces parte de la esencia de la democracia es que estemos rodeados de este crisol pues de gente que piensa distinto, que tiene distintas ideas y que no se pone de acuerdo. El problema no es tanto ese, o sea, el problema, digamos, con sus dos rivales políticos es que los dos tienen una narrativa según la cual todos los problemas de la sociedad, absolutamente todos los problemas de la sociedad, digamos, se podrían resumir en la existencia de un sector de esa misma sociedad. Todos los problemas del país se pueden resumir en la existencia de un sector que hace parte de ese mismo país que, según ellos, es el culpable de absolutamente todo lo malo que pasa, y que la existencia de ese mismo sector es precisamente la que condiciona que pasen todos los problemas del país. Luego, si ese sector no existiera, los problemas del país se acabarían. ¿Quién es ese sector? Obviamente es algo demasiado difuso. Para el uribismo es la izquierda, para el petrismo es la derecha, pero obviamente, digamos, ellos califican a ese enemigo básicamente como todo aquel que no esté de acuerdo con ellos. Pues con lo cual ahí sí se implica básicamente la idea de que hay de que se necesita tener un país donde todos pensemos igual. Una vez más, eso no es democracia. Pero pues, digamos, ese sería el problema fundamental ahí, el problema central. Pero pues que todos sean amigos o sean enemigos, o sea, que sean sus rivales, pues estamos en elecciones y alguno tiene que ganar y pues... O sea, sería espectacular que simplemente compitieran por programa político y por debate y así se eligiera, pero pues recuerde usted que usted perdió su Antanas Mocus, de que usted era presidente, perdió las elecciones porque votó Tarrentón y empezó a decir, entre otras cosas, que Antanas era ateo. Y así se perdieron las elecciones. Eso no tenía nada que ver con el programa de gobierno que habían elaborado. Bueno, continuamos. Y ese lenguaje violento trae unas consecuencias graves para una sociedad como la nuestra, entre otros, porque la historia nuestra nos ha mostrado muchas veces que la violencia verbal se convierte en una violencia física en muchas instancias. Y la polarización, entendida como esa forma de la política, es la que yo digo que es común. Donald Trump, igual, en el mismo espíritu. Donald Trump es la expresión máxima de la mentira, de la agresión, de repetir lo que fuera, agitar, incitar. Sacó un montón de votos, millones de votos, y no cambió nunca en ningún momento, y sabía que decía una mentira. Él mismo decía que si él iba y le pegaba un tiro a una persona en Central Park en Nueva York, la gente seguía votando por él. Una forma de la política. Claro que yo creo que él sí se creía esas mentiras. Lo masacraba con el teoría personal. Y todo eso llevó a algo que era inimaginable, como en los Estados Unidos un grupo de personas fueron a tomarse el Capitolio de los Estados Unidos, y si se hubieran encontrado en los pasillos a la representante Nancy Pelosi, la hubieran asesinado. Esa forma de la política es lo que yo llamo polarización. Por eso hemos dicho, digo yo, para no decir en plural, pero yo creo que compartimos, no será con la rabia ni con el miedo, y entre la rabia y el miedo la esperanza. Doy un ejemplo. Por ejemplo, con Ángela María Robledo, que eso que digo con Ángela María, todo esto que hemos venido conversando y discutiendo, que ha sido muy interesante volvernos a encontrar después de varios años.
el sentido de un cambio con serenidad. Nosotros vamos a cambiar. No tengamos la menor duda que nosotros vamos a cambiar. ¿Cambiar qué? Vamos a cambiar de una manera para construir, para avanzar con serenidad. ¿Pero qué van a cambiar? Esa es la expresión política, eso es lo que yo quiero decir con todo eso. Entonces nos podemos sentar. Entonces no tenga ninguna duda que nos podemos sentar y convocar para respetarnos. Dando ejemplo. 12 minutos, lleva 3, o sea 9. Lleva 9. Bueno, ya ha pasado por la misma idea. Pues él sí lo dijo muy bien, pero creo que no ando en eso por andar repitiendo la misma idea otra vez y otra vez y otra vez. Cuando se habla de la igualdad de Petro Uribe, es que en política comparada usted no habla de, digamos, de esta manera tan absoluta, es que son iguales. Porque pues ninguna persona es igual a otra, ¿no? Y eso ni siquiera aún así fuera parte de la misma ideología, del mismo partido, usted encuentra dos personas iguales. La gente es diferente, en muchos aspectos es diferente. Cuando se habla de que Petro y Uribe son iguales, pues lo que se está hablando es que, como bien lo dijo Fajardo, hay unos temas que son muy similares. Y ellos ven, digamos, el gobierno, ven la política, ven la competencia electoral, ven lo que debería ser el colectivo, por ejemplo, pues una visión completamente vertical de la forma como manejan, digamos, los colectivos de los cuales ellos son líderes. Esto es vertical. Este movimiento me sigue a mí y dice lo que tiene que atenerse a lo que yo decida. Pues básicamente está a 3 doritos de hacer un culto. Y eso lo puede ver usted tanto en el Centro Democrático como en el Pacto Histórico. O sea, este tipo de actitudes pues son muy propias de ambos. Y pues, ¿qué le podemos hacer? Ojalá sería buenísimo que ojalá cambiaran esa forma de pensar. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces sí, o sea, eso es a lo que hace referencia en la tesis de que Uribe y Petro se parecen. Pero si hubiera una tesis realmente que dijera que Uribe y Petro son iguales, pues sí, es una tesis estúpida porque no lo son. Cualquiera podría tumbar eso diciendo, no, es que el uno tiene las gafas más grandes, el otro tiene el pelo más chiquito, el uno es más bajito, el otro tiene los ojos más saltones, por favor. Creo yo que Iván Duque va a entregar un país vuelto añicos. Eso que suena antes del paro. Hacia usted para poderle ganar a Gustavo Petro en segunda, que eso puede pasar. Digamos, se vota contra un candidato contra el otro, si son las segundas vueltas en todo el mundo. Entonces ya me respondió usted una posible alianza con Petro. Le hago la pregunta directa, una posible alianza con el uribismo. Mire, es que esta conversación que nosotros estamos construyendo no está pensando en alianzas, está haciendo una convocatoria. Vamos a construir este espacio, vamos a presentar los documentos, vamos a decirle a la sociedad, venga, encontrémonos acá. Y vamos a competir, que además estamos en una democracia. Eso está claro. Yo creo que esa es la fotografía del día de hoy presidencial. Y usted que sabe, por eso está riendo, usted sabe que 14 meses es mucho tiempo. Sí, estamos de acuerdo. Es mucho tiempo. De hecho, quienes están encabezando, y yo he encabezado, usted está expuesto de una manera especial dentro de todo esto. Se está haciendo la política como si si las elecciones fueran en 2 semanas. Y falta mucho tiempo. Hay un camino por recorrer. Ese es el camino que tenemos que recorrer. La expresión que yo habitualmente utilizo otra vez, 2 minutos para decir eso. No mire para los lados, concéntrese. 2 minutos para decir, estamos concentrados ahora en lo que estamos haciendo. Y eso lo definiremos en su debido momento. Porque pues sobre estos temas, además, yo a veces me canso de hablar, pero yo entiendo que son los temas y tengo que ser responsable. Porque el otro día me preguntaban sobre Petro, y yo le digo, mire, yo llevo 2 años y medio de agresiones. Pero no le están preguntando sobre Petro, le están preguntando sobre Uribe. Que significa lo que yo le estoy diciendo. No me falta un epíteto que me diga. Y yo me he hecho el propósito, y además todo eso en cabeza de él me ha servido a mí como persona. Porque yo me he transformado. Porque me he hecho un esfuerzo muy grande de entender qué es lo que está pasando, no caer en la tentación de responder a cada cosa. Fíjese, usted sale en las redes viral, que Fajardo tal cosa, que es falsa, y es deliberadamente falsa. Y entonces gente me dice, pero ¿por qué no responde? Mire lo que están diciendo, mire lo que significa esto. Y yo me eso nos preguntamos todos. Tener el espíritu tranquilo, y lo he logrado, de estar en paz conmigo mismo, tener la tranquilidad para no dejarme llevar al mundo de la guerra, de los guerreros. Aquí vamos para una Colombia que tenemos que sanar, vamos a competir.
Y yo no miro para los lados y no me dejo invadir de la amargura y de la rabia, porque cuando uno tiene amargura y rabia, lo que Eso no tiene nada que ver con la pregunta. Como persona. O sea, ¿se va a hablar con Uribe o no? Después de la elección pasada, por supuesto, pues, me ha servido para transformarme y para entender más la rabia. Y cuando yo escucho o me dicen, porque yo no me la paso mirando redes, ni me la paso preocupado. Esta entrevista podría haber sido muchísimo más yo he aprendido a fructífera si él pudiera expresarse de una manera mucho más concisa. Enormemente, como ser humano y para liderar este país, porque hay que escuchar a los que tienen rabia, y los que gritan, y los que insultan, y los que se sienten bien con una agresión, hay que entenderlos. Y eso es muy importante para poder conducir este país. Sí, entendemos que ese tema es importante para ti, todos lo hemos visto, eso no es lo que te están preguntando, concéntrate en lo que te están preguntando. Y en el marco de todas estas rabias y tantos insultos, yo creo que la gran mayoría se agota de todo eso. Y el camino nuestro es más largo, exige mucho más trabajo, porque es que un insulto puede ser viral. El otro día Filosofía sobre el insulto. Esto es... trabajamos. No se preocupen porque es que yo no soy viral. Yo no salgo a decir una cantidad de cosas y empieza a salir por todas partes. Es un insulto, toma un segundo. Pero pues sí hay que empezar a ser medio viral, ¿no? O sea, tanto Petro como Uribe le están ganando ahí. Exige un esfuerzo y hay que ser coherente y consistente y ir avanzando por ese camino. Y por ese es el que vamos, por ese es el que yo me propongo. Pero usted puede hacer todo eso y todavía ser viral. Hay una pregunta que aquí esto se va a encender en redes cuando ya termine de hacer esta pregunta, pero la necesito hacer después de escuchar. En las redes sociales hay una política nueva de meterse con temas personales e inventar cualquier tipo de barbaridad. En la última semana me ha tocado a mí por denunciar un caso de corrupción en este programa, cualquier tipo de barbaridad se dice. A usted lo llevan sicariando moralmente los actos. En eso yo estoy de acuerdo con usted. Yo no lo he investigado. Todos lo hemos visto, todos lo sabemos. Usted, pero una gran mayoría, eso no es un misterio para nadie. Los temas de Medellín, en todos esos temas, y yo puedo decir que es que Mientras Petro y Uribe están detrás de eso, pues obvio. Que mucho de eso, no sé todo, pero mucho de eso es falso. ¿Usted por qué no se defiende? Es decir, sí, usted me va a decir, no, aquí creemos en que al final la verdad se impone. Bueno, sí, eso suena muy cliché, pero esto es política. ¿Sí? Entonces uno necesita estrategia. ¿Qué pasa? Es que no está la plata, o no están los estrategas, o qué, pero esto es política, digamos, la política se puede hacer en todo el mundo. Y van a seguir haciéndolo hasta el día de las elecciones. Se atrevió a decir que Biden era comunista, o sea, y hubo gente que lo creyó. El señor Álvaro Uribe Vélez se la pasa diciendo que el que no sea con él es un potencial terrorista. Entonces, pues es así la política. ¿Usted por qué no actúa ahí? Porque es otra política. No, pero no, esa no es una respuesta. Por Dios, o sea, por favor, esto yo creo que se lo pide por lo menos todo el electorado que pues lo ve como la única opción, que si no hace las vainas bien, pues vamos a terminar otra vez eligiendo entre el que diga Uribe y Petro. Así que por favor, digamos, eso es como un clamor, o sea, las falsedades hay que desmentirlas, hay que tumbarlas, o sea, una falsedad no se puede permitir que una falsedad ruede por ahí como si fuera una verdad, porque es que el problema ni siquiera es personal, es que lo está tratando como un tema personal. Esto no es un tema personal, esto es un tema de política. Lo que se busca cuando se crea esta falsedad es que la persona que no sabe, la persona ignorante que solamente vota, que solo se entera de estas vainas cuando pues es momentos de elecciones, de repente se encuentra con la falsedad y dice, oh, esto es nuevo, y eso puede influir en su voto. Y no solo puede influir en su voto, puede ser que esa persona que aprendió esta falsedad de repente está en una mesa con la familia y la familia diciendo toda, yo voy a votar por Fajardo, y de repente sale el tipo con la falsedad diciendo, no, pero es que Fajardo tiene responsable de la gobernabilidad porque se alió con Don Berna. Y entonces la familia dirá, oh no sabía, ahora ya no voy a votar por Fajardo. Ese es el problema no es usted. Entonces no pierda otros 5 minutos haciendo una reflexión sobre cómo es que está tomando los insultos, porque además todas las personas públicas, absolutamente todas las personas públicas pasan por eso. A todas las insultan, a todas les dicen mentiras. No piense por lo menos en una. Quiero que alguien piense por lo menos en una persona pública que además esté en las redes a la que no le agarren a decidir hasta que se va a morir.
Así es como está sucediendo ahora. Pues hay que tener la piel de acero para, la piel muy dura pues para soportarlo, pero hay que hacerlo así. Entonces pues yo creo que este es un clamor de varios de que por favor se defienda, por favor responda, no tiene que ser agresivo, no tiene que responder con mentiras. Si le está hablando de la gobernabilidad, eso se puede tomar muy fácil, porque además de eso hay como tres acepciones diferentes y todas son muy fáciles de tomar. Entonces túmbelas. O sea, porque además usted es el que está al frente, usted es el que tiene que responder. Es que la gente no está pendiente de lo que usted diga. No lo que digamos acá, tres gatos que nadie sabe quiénes son. Pongámonos serio, Sergio, por favor. Yo empecé política a la edad de 43 Pero años. no, eso no lleva, eso lo dice cada vez, que no gustan en este mundo. cada La valentía vez es el insulto. que puede, dice esa vaina. Yo empecé en política hace 20 años en Medellín y empezamos con Compromiso Ciudadano, ya todo el mundo lo sabe, por favor, no diga más eso. O los que estaban siempre por allá muy adoloridos y encuentran una oportunidad para insultar. Esta es otra política, es una forma distinta de hacer política. Sí, eso está muy bien. Es una forma coherente. Y les voy a explicar Eso está muy bien. brevemente qué Eso significa no, coherencia. eso perfectamente puede hacer eso, Yo entiendo la política como mostrando con pruebas que le están, que están diciendo mentiras sobre usted. Y usted da pasos y no contradice los pasos anteriores. Eso pasa mucho en la política, porque entonces el chiste es, la política es dinámica. Usted dice una cosa un día, el otro día dice otra, se comporta de una manera y entonces se considera inteligentísimo o vivísimo dentro de ese mundo. Y al mismo tiempo de que no contradice, mantiene unos principios permanentemente, los mismos principios. Si usted hace ese recorrido, eventualmente termina construyendo lo más potente que hay en política y en general en la vida, y es confianza. Cuando la gente puede confiar en usted, que no quiere decir que piense igual, porque eso no quiere decir lo mismo, pero cuando hay confianza, y la confianza es la riqueza más grande que uno puede construir, y nosotros hemos construido eso, yo he construido eso. Entonces, ese recorrido está ahí. Ahora, ha hecho daño, por supuesto que me ha... Ahora, ese tema de la confianza. El tema de la confianza. Ah, por puta la cagué. Nos vamos. por todas partes. Esperemos acá. Yo empecé política a la edad de 43 años y nosotros hemos recorrido un camino. Por favor, no diga más Y es eso. un Por camino favor, no recorrido cuente más en ese las cuento. palabras Ya sabemos en que este empezó mundo donde en la política valentía hace es el insulto. 21 años con Todos Compromiso los Ciudadano en insultos, Medellín ¿cómo se llama? y no tenían el apoyo de nadie. Ya lo escuchamos. Los que están tratando Por favor, de agredir, no insultar, más ese discurso. Los que estaban siempre por allá muy adoloridos y encuentran una oportunidad para insultar. Esta es otra política, es una forma distinta de hacer política. Y así lo he hecho y ha sido una forma coherente. Y les voy a explicar brevemente qué significa coherencia. Y es que usted va No dando había pasos, necesidad que la explique política qué es coherencia. recorrido. Va dando pasos. ¿Por qué tiene y que explicar qué es usted da coherencia? pasos Todo el que no mundo de contradicen estas alturas los debe saber qué es coherencia. Entonces, ese recorrido está ahí. ¿Me han hecho daño? Por supuesto que me hacen daño. Ese chisme, esa mentira, no es chisme, esa mentira, para... Pero minar, desmiéntala. para ante muchas personas, por ejemplo, muchos jóvenes, decir, es que Fajardo asesinan a un líder social, que a mí me duele profundamente que asesinen a un líder social, y ya van 19 asesinados este año, y hay cuántos desplazamientos en nuestro país, y por supuesto que a mí me duelen. Y después dice, es culpa de Fajardo porque votó en blanco, y era para votar por Duque porque él es univista. Eso lo hacen. Sí, Esa es una pero forma eso es... perversa Eso de es la- una de acusación las que nos hacen a todos los que votamos en blanco. de usar las Y mentiras, eso, las una fake vez más, news. eso no es personal. Y yo siempre Eso he no dicho, es solo hacia que usted. hace eso, que miente, que hace trampa. O sea, todas las mentiras que él dice sobre usted, usted utilizó una que no es específicamente sobre usted. O es que todas esas trampas se hacen acá antes o eso se hace antes porque es la política, pero después ya cuando se gobierna, sí ya es un gobierno diferente, no es lo mismo dentro de todo eso. Y yo entonces, todos los días un insulto. Entonces yo me la tendría que pasar todos los días mirando el Twitter, respondiendo todas las agresiones. No, obviamente En que algún momento no, tengo esa que tampoco es la responder idea. algunas cosas. Pero Pero yo utilice he hecho un eso espacio para desmentir, con pruebas, pero desmienta. Entrar a jugar en esa cancha. Y es difícil. No va a creer que por aquí no se me pase a ver algunas cuantas cosas que me gustaría decir, pero eso, por eso decía anteriormente que me ha servido como persona. Para aprender a contener un montón de sentimientos que tengo que tener
para poder estar compitiendo, para representar lo que yo Va a soy. tocar Yo trabajar creo mucho en para esta campaña de a los demás, 2022. como Todo va a estar complicado. Yo creo en eso, creo en la decencia, eso lo creo y así lo vivo. Y lo peor es que la idea no está ni... O sea, es una buena idea. Llegar a ser La presidente, idea está bien. así será. Una idea chévere, pero Respetar, reconocer, ser capaz de discrepar y actuar. hay que de acuerdo trabajar a los mucho. principios. Y ya van bastantes años. Y yo estoy expuesto. Yo sé que yo estoy expuesto. ¿Usted cree que alguien en mi familia quiere que yo esté aquí? Nadie. Eso no se Pero dice. yo tengo esa convicción. Eso no se dice, hay que estar convencido. Y no es fácil. Pero ese fue el camino. Y por ese camino, a donde lleguemos, vamos a llegar. Y cuando uno llegue, llega con la satisfacción de cumplir con unos principios. Y además creo que eso es lo que necesita Colombia. Colombia ya tiene suficiente de valiente. Tanta parla para decir tampoco. Y nosotros tenemos que irnos sanando. Este es un pueblo que tiene capacidad. Por eso yo digo, entre la rabia y el miedo, la esperanza. Sí, pero Ese es el reto. usted es consciente de que usted no está generando esa esperanza. Vamos a esta primera. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de Álvaro Uribe hoy día, lo que significa Colombia, su No, va a hacer un calidad análisis porque picada pues en encuestas, un análisis no lo soy yo, sí. y su opinión sobre el gobierno de Iván Duque? ¿Respondo yo o vamos a comerciales? Responde ya. Bueno, después de su respuesta vamos a pausa. Porque son Lo largas. que quiero decir, sí, no, son larguísimas las respuestas. Son larguísimas las respuestas. Probablemente no vayamos a Voy a pausar. responder lo que yo respondo siempre. Se acaba el programa y no hay pausa. Sea quien sea, incluyéndome a mí. Todos nosotros tenemos que responder ante la justicia por todas nuestras actuaciones. Y quienes estamos en la vida pública tenemos una responsabilidad superior, porque todo lo que hacemos nosotros tiene un impacto por un montón de gente. Si no va a hacer un análisis, yo creo que debería terminar la respuesta ahí. Educadores Tin, del país. corte. Y he hecho el esfuerzo permanentemente, repito, porque es que yo hablo con ejemplo. Yo no estoy hablando en abstracto. Yo estoy hablando porque yo tengo que responder. No, en abstracto sí está Yo hablando. tengo Muchas veces hablando que abstracto. responder por mis actuaciones, porque el gran problema de nuestro país es la desconfianza, porque este país, pues los ejemplos que hemos visto... La idea de la desconfianza es buena, pero pues no hay un desarrollo. Que en adición a las desigualdades sociales profundas que vienen creciendo en nuestro país, la pobreza que viene creciendo como viene creciendo, el malestar con la corrupción, Empezó hablando de desconfianza, ahora habla de desigualdad. es gigantesco. Hay que Y ese es tener el un poquito motivo más de lógica, ¿no? que no le conviene a ningún tipo de sociedad. De cohesión El en caso el del discurso. exfiscal Gustavo Moreno, que de Ahora hecho le estamos en echaba mucha corrupción tierra otra vez. encima. ¿Cómo llegó allá? ¿Por qué llegó allá? ¿Quiénes le pagaban para que lo sacaran de los casos? ¿Y quiénes le pagaban para que enterraran a otras personas? Eso es lo que yo creo con respecto al expresidente Gobierno. Tiene que responder, darle las garantías para que se defienda. Porque tienen que dar Sí. ejemplos muy bueno, muy Justo. importante. O sea, yo me hubiera tirado esos 3 minutos de pronto Yo puedo pensar- desarrollando esa idea. Hay que dar Hay ejemplo. una diferencia muy grande. Es que yo he sido funcionario público y yo tengo que responder por mis actos. Y de hecho voy a señalar algo. Yo he visto cosas muy A injustas. veces diciendo vainas como tan básicas. Y las hay. Pero también he visto como en la mayoría de las instituciones, organismos de control, de justicia, lo que yo he visto es que la gran mayoría es gente honesta, seria. Y esa es obligación de la sociedad. Y ustedes mírenlo, los periodistas, las personas que analizan, miren las cosas, pónganlas allá y pónganlas y hagan El parte de la tiempo. discusión. Y eso me parece muy importante. Tiempo. Pero yo voy para presidente, estamos en estas cosas, ese es el reto y tengo que dar ejemplo siempre. Y lo he dado. Y lo Bueno, por lo estoy- menos éticamente hablando, sí está bien, sí está bien planteado. Pero La tiene vamos a una clara. pausa. O sea, en una entrevista como de media hora, Fajardo solo respondió como 3 preguntas, se tiró 10 minutos por pregunta diciendo 3 La ideas. evaluación del gobierno de Iván Duque. Difícilmente Vamos a ver, evalúa el ese gobierno de cálculo Duque, a ha ver. salido bien, no tendría yo, pero esa es mi percepción. ¿Cuál es la suya? Evidentemente. Pues bastante de acuerdo, Ariel. Voy a explicar un poquitico, porque aquí tengo un programa que podemos hablar. Yo lo separo en 2 etapas. Una primera etapa, pues recién elegido, donde empezó con un discurso, y yo le puse mucha atención, pues habíamos sido competidores pocos meses antes y puse mucha atención en ese primer discurso donde él habló de unir al país. Y ese mismo 7 de agosto del 2018, Esa es una muy buena en idea. ese momento el senador Macías hacía trizas la posibilidad de unir En al el país país. y era terminaron, su propio partido. y él terminó El presidente escogiendo, del Senado, o sea, el su discurso de propio Macías fue el partido, que y terminó presidente primando. la República, De acuerdo. 2 discursos totalmente distintos. Y así nos fuimos. Esa primera etapa del gobierno la describo de la siguiente manera. Un gobierno sin un norte, sin un propósito, sin una identidad. Una identidad que permite identificarlo, que permite unir las fuerzas y conducir la sociedad como le
corresponde a quien gobierna, que es un líder, hacia ese punto que tiene que ir. Entonces ustedes no van a recordar nada del gobierno de Iván Duque de antes de la pandemia. Me corrijo, si van a recordar algo que lo voy a señalar como el punto de quiebre. Comentario breve ahí. Sí, Iván Duque no tiene un norte, pero el problema con Fajardo es que Fajardo tampoco se le vio un norte cuando habla de gobierno. Entonces está bueno que tome, digamos, su misma crítica para que se haga autocrítica y podamos ver, digamos, un poquito más hacia dónde es que se quiere dirigir en una supuesta presidencia de Fajardo. Noviembre de 2019, después de las elecciones regionales, las manifestaciones que hubo en Colombia. No sabía lo que se le venía, no sabía lo que venía después. Las protestas sociales. Que Ni se imagina lo que se le viene después. Lo que está a punto de estallar de ahí. De desigualdad, de pobreza, de corrupción, una insatisfacción muy grande con su gobierno y su sociedad. En el 2019, en un momento dijo, en una entrevista, Chile es el oasis de América Latina. Y a los 3 días se acabó el modelo chileno. No, el modelo chileno no se ha acabado, el modelo chileno sigue ahí. Él dijo que era el oasis. Y dijo una frase que es bien importante recordarla, que a mí me parece muy significativa. ¿Cómo se acabó el modelo chileno? Escuchamos. Y Iván Duque iba a empezar el gran diálogo nacional para escuchar, y en la política hay que escuchar permanentemente. Gobernar es muy difícil, también hay que señalarlo. Y gobernar bien es supremamente difícil. Lo que les tocó a quienes están gobernando, Es una forma interesante de analizarlo. quienes están en el poder, o recién llegados al poder, es complicadísimo, por una circunstancia que les cambió todo. Les cambió sus programas de gobierno. Entonces el presidente que no tenía rumbo, pues le tocó. Y el rumbo que es, pues atiende a la pandemia. No hay otra cosa que hacer. Por eso vuelvo a ir. Ni con rabia ni con miedo. Vamos a cambiar con esperanza. Y esta población de Colombia que hoy sufre. La esperanza hay que despertarla. Esto es importante, ¿no? Hay que despertar la esperanza. El gobierno No han podido hacerlo está por todavía. presentar en las próximas horas, por fin. O sea, no el primero que esté esperanzado con la coalición de la esperanza. Yo no me puedo comprometer a bajar los impuestos. Así quisiera quedar bien y que mucha gente votara por mí porque yo dije eso, pero la respuesta es esa. Y yo recuerdo que el presidente Duque, en ese momento candidato, estaba al lado mío. Miren a nosotros sí vamos a hacer una cantidad de cosas. Sí, claro, menos impuestos, más La trabajos. familia, todo ese tipo de cosas. Ganaron las elecciones, empezaron a gobernar y al mes o los 2 meses empezó la reforma tributaria donde contradecían totalmente lo que había dicho Eso en esa intervención. podría hacer énfasis en eso, digamos, en su campaña. Eso es una buena posición. Por supuesto que tenemos que hablar de quitar las exenciones que pusieron. O sea, esto no es sino exenciones que habían puesto. Hay que quitar esas exenciones y hay que mirar cómo se puede ir haciendo una reforma gradual, porque en este momento de agobio del país, pues pensar en esas cifras y de esa manera, pues no tiene ningún sentido. Pero Ya bueno, presenté le en el aplaudo debate. que De hecho, en la convergencia, hasta ahí estuvo bastante contenido la y primera pregunta de la que conversamos acá, Ariel. bien respondió esa pregunta. La única pregunta que respondió bien. Pero bueno, está bien. Vamos avanzando. Vamos a hacer un grupo de personas que vamos a competir entre nosotros. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Yo creo que van a cambiar muchas Hasta cosas. ahí había Un respondido rechazo muy de bien. muchas de estas, lo que han sugerido inicialmente. Pero esperemos a ver qué pasa. Pero está claro que por el camino, lo que se nos presentó inicialmente no tiene ningún sentido. Entonces, yo quiero dividir esto como en 2 preguntas si no se rinde el tiempo. Lo del tiempo es importante. El documento es objeto de críticas porque no meten a Federico Gutiérrez y a Londoño donde ocurrió la tragedia. Para muchas personas eso pues es más un documento de persecución y Pipe Córdoba ha sido más o menos eficiente en eso, pero para otros pues eso ahí no hay nada de persecución y ahí hay que responder debido a la tragedia de Hidroituango, a lo que fue la contingencia de Hidroituango. ¿Cuál fue su real participación en eso? Usted dice, la Contraloría no tenía nada, todo eso que dice que yo no hice, a pesar de que supe, fue porque nosotros le pasamos los documentos. Pero expliquémosle a la gente la versión suya. Muy bien, y me parece muy bueno y gracias por preguntarla. Claro que esta me la preguntan todas las veces. Sí, pues Y esta es la hace única parte pregunta de que le hacen. las fake news, de esas que van regando. Porque usted pone en un tweet una cosa, hace una afirmación en un problema bien complejo y trata de minar la confianza, ya hablamos de la confianza ahora, que pueda tener la sociedad en una persona. Voy a interrumpir esto acá para decir lo siguiente. Fajardo responde, 1, eso venía desde hace rato.
es un proyecto viejo. 2, la culpa es de EPM, EPM lo hizo todo. 3, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer seguimiento. Hicimos todo el seguimiento del mundo y faltando 2 días la reaseguradora incluso aseguró que eso estaba bien hecho. 4, por ende, nosotros no, digamos, la culpa realmente eso la tiene EPM, no la tenemos nosotros, pero lo vamos a responder. Eso es la respuesta de Fajardo en medio minuto. Le quiero ahorrar los 10 minutos de respuesta de Fajardo diciendo exactamente eso para que se pueda pasar, para que podamos avanzar, porque este video ya está muy largo. Muy bien. Vamos con el análisis de la encuesta que hace León Valencia y aquí estuvo Sergio Fajardo. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Sergio. Bravo, Sergio. ¡Uy! Sí, está viendo mucha gente. Fuera de los extremos, no rabia, no miedo, esperanza. Para allá vamos. La esperanza no, Y en la 8 esperanza días, no, esperanza no están la generando, pelea. pero bueno, Feliz bien, noche. Sergio. Bueno, ese fue Sergio Fajardo. De lo último que ya faltaría por decir es que Fajardo es como... O sea, a veces da la impresión, en esta entrevista no la dio, la verdad, pero él sí a veces da la impresión de que él está viendo la presidencia como una alcaldía o gobernación grande. A veces como que le faltan los conocimientos propios de lo que es manejar un estado para que uno lo pueda ver realmente como presidente. Obviamente sigue siendo mucho mejor que Petro o que el que llega Uribe, pero pues es lo que hay. No leo, no, tampoco es que esperanza, como lo insisto y lo insistiré, esperanza pues no hay. Esperanza no hay mucha, no hay que hacerse muchas ilusiones, pero pues bueno, ojalá le vaya bien. Chao, nos vemos. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y si te gustó mi video, compártelo y no olvides hacer clic en la campanita. Nos vemos en la próxima.